Buenos días, tardes a todos, a todas. En principio, agradecer la invitación, hacerle llegar el saludo de nuestra secretaria general, de Sonia Leso. La verdad hubiera querido estar ella hoy acá, pero bueno, otras actividades nos están impidiendo que pueda estar. Así que lo hago en representación de la Junta Ejecutiva de CETERA, de los docentes del país, en un debate que nos parece muy importante, muy necesario en este momento, que tiene que ver con el tema del financiamiento. Un debate que ha recorrido la historia de nuestro país. Ya Sarmiento era una de sus preocupaciones, ¿no? Cómo se financiaba. Por ahí con criterios distintos, ¿no? del que lo pensamos hoy desde los trabajadores de la educación. Él lo hacía pensando en la educación como ese indispensable civilizatorio. Hoy por ahí lo pensamos más desde los derechos, pero un debate que atravesó la historia de nuestro país. ¿Cómo se financiaba la educación? Sarmiento, además, desde una mirada liberal, estaría bastante preocupado con lo que están haciendo los liberales hoy en día con el financiamiento educativo y cómo están pensando la educación. Son ejercicios interesantes para pensar la educación, para pensar el financiamiento. La Constitución de 1853, también, que avanza en derechos sobre el tema educativo, no da respuesta al tema del financiamiento. Cuando se sanciona la 1420, la obligatoriedad de la educación primaria, se universaliza o se empieza a pensar la educación para todo el país, pero no hay un tema de financiamiento, algo que empieza a surgir recién en el año 2005-2006 con la Ley de Financiamiento Educativo. Y a nosotros siempre, cada vez que hemos pensado el tema del financiamiento educativo, lo hemos pensado desde dos vertientes o con dos condimentos más. Uno, las consecuencias de que haya o no financiamiento y cuál sea ese financiamiento. Y el otro, qué contexto tiene que tener un financiamiento educativo. Para nosotros un contexto tiene que ver con un conjunto de leyes que le dan un marco a este financiamiento educativo. El miércoles de la semana que viene, 23 de mayo, se cumplen 30 años de la Marcha Blanca, que en aquel entonces docentes de todo el país recorrieron todo nuestro país, arribamos a la ciudad de Buenos Aires. Ahí teníamos un reclamo, en ese momento, que era una ley de educación, una ley de financiamiento educativo y pedíamos por paritaria docente. Paradójicamente, lo mismo que estamos pidiendo hoy. Después de esa Marcha Blanca tuvimos los 90, donde en nuestro país vivimos uno de los procesos más feroces de ataque a la educación pública, un proceso de balcanización. 24 jurisdicciones y casi 30 sistemas educativos tenía nuestro país. Nosotros pedíamos reuniones a los ministros de Educación y de Economía en ese momento. Nosotros recordamos siempre un ministro, Roque Fernández, que nos decía: nosotros no discutimos salario porque no tenemos docentes. Y ese es el debate histórico entre la responsabilidad de la nación y las responsabilidades provinciales. Bueno, ese proceso de transferencia educativa, lo que representó la Ley Federal de Educación, la desaparición de muchas modalidades del sistema educativo, y ahí se empezaba a ver el germen de esto, donde el Estado Nacional se reservaba para sí el rol de un Estado evaluador. Y entonces nosotros veíamos qué era lo que nos pasaba en las provincias. Nosotros hacia finales del 2000, ahí empezamos a ver cuál era el efecto sobre el sistema educativo de que no existía un financiamiento, de que no hubiera políticas nacionales. Hacia principios del 2003 nosotros teníamos 7 provincias cuyos docentes no cobraban el salario. Y en muchas otras lo hacían en cuotas, o lo hacían en bonos, en cuasimonedas. Y no había quien se hiciera responsable. Recién a partir del año 2005-2006, cuando empezamos a tener una ley nacional de educación, una ley de financiamiento educativo, una ley de educación técnica, se empieza a conformar un entramado
normativo que le da sentido a lo que nosotros pedimos históricamente, que era tener una ley de financiamiento educativo. Nosotros pedíamos siempre una ley de financiamiento educativo que no era exclusivamente pensando en el salario docente. Para nosotros el salario docente, en tanto trabajadores, es un punto importante que hay que tener presente cada vez que uno discute financiamiento. Pero a nosotros también nos preocupaba la inclusión, nos preocupaba la calidad de los edificios escolares, nos preocupaba también la cantidad de estudiantes que no terminaban la escuela secundaria, la cantidad de estudiantes que no tenían garantizado el nivel inicial. El sistema de educación superior universitario no estaba garantizado, eran muy pocos los que podían acceder. Entonces, cuando nosotros a partir del año 2005-2006 empezamos a tener este marco normativo, empezamos a tener también la posibilidad de discutir todas estas cuestiones que tienen que ver con el financiamiento con una de las herramientas que teníamos, que era la paritaria nacional docente. A partir de la paritaria nacional docente nosotros pudimos discutir para todo el país un piso salarial. Hasta el año 2003 nosotros teníamos un eslogan que era ningún docente por debajo de la línea de la pobreza. Eso era lo que estábamos discutiendo en términos salariales. Si el salario docente iba a permitir que los trabajadores de la educación tuviéramos una vida digna, pudiéramos desarrollar, o si estábamos por debajo de la línea de la pobreza. Lógicamente que, bueno, muchas de las metas que nosotros nos planteábamos no se pudieron cumplir, seguimos teniendo un déficit muy grande con el tema de terminalidad de la educación secundaria, con la cobertura a nivel inicial. Teníamos la expectativa, por lo menos, de llegar al 2015 con el 30% de los estudiantes de nivel primario con jornada completa, algo que no ha pasado también. Y a partir del año 2016, yo voy un poquito rápido porque creo que en el panel anterior muchas de estas cosas se plantearon, pero a partir del 2016 nosotros empezamos a ver lo que son las consecuencias y cuál es en el contexto en el que nosotros queremos discutir financiamiento educativo. Nosotros terminamos el año 2015 presentando, junto con un grupo de diputados, un proyecto de ley de financiamiento educativo, un nuevo proyecto de ley de financiamiento educativo, en el cual decíamos, queríamos una meta un poco más allá de los 6 puntos que habíamos alcanzado con la ley de financiamiento, y llegar al 10% de inversión en educación. Para nosotros, cuando planteamos, teníamos cerca de 10 puntos que nos planteábamos que eran importantes tener para poder discutir cuáles eran los objetivos de esta nueva ley de financiamiento educativo. Uno era tener cobertura del primer ciclo de nivel inicial de carácter universal. No que sea obligatorio el primer ciclo de nivel inicial, pero sí que sea universal. Aquellas familias que por necesidades o porque quieren enviar durante el primer ciclo a sus chicos y chicas a nivel inicial, el Estado se lo garantice. Lograr la cobertura del segundo ciclo de nivel inicial, bajar la tasa de sobredad en la escuela primaria, mejorar las tasas de egreso de la escuela secundaria, crear equipos de orientación escolar, tutorías, bibliotecas, escuela de jornada completa en todo el país, garantizar en todos los niveles la educación artística, educación física, la informática. A veces nosotros esto lo decimos y a veces quienes vivimos en los centros urbanos lo damos como casi una cuestión de perogrullo. ¿Cómo no habrá educación artística, educación física y informática y tecnología? Bueno, no pasa eso en todo el país. Enseñanza de una segunda lengua desde la escuela primaria, sistemas de prevención de salud laboral, que para nosotros nos parece central, porque cada vez además que hablamos de financiamiento, casi hay 2 temas que vienen de correlato. El tema de la calidad y el tema del ausentismo docente. Que además nosotros queremos cambiar el nombre y queremos hablar de continuidad pedagógica, pero para eso también hay que hablar de salud laboral. Y lógicamente un salario que permita vivir a los docentes con un solo cargo. Hay una gran cantidad del trabajo docente que es trabajo no remunerado. Trabajo que se hacen en las casas, la planificación. Nosotros queremos que todos los docentes desde el nivel inicial hasta el nivel superior tengan espacios de trabajo colaborativo y participativo. En estos días, en la ciudad de Buenos Aires,
Tomo el ejemplo este porque es una de las experiencias que se están pensando cómo extender a todo el país. Se ha empezado a trabajar en la escuela secundaria, en lo que en la Ciudad de Buenos Aires se llama Secundaria del Futuro y que tiene a nivel nacional el correlato que es Secundaria 2030, sobre plataformas digitales, desde lo que es la planificación, el seguimiento de los estudiantes y los boletines. Ahora ocurre que no hay conectividad en las escuelas, entonces todo eso es trabajo que el docente tiene que hacer en la casa. Supuestamente, esa herramienta que venía para resolver el problema del trabajo que se hacía en la casa, se sigue haciendo en la casa con la conectividad que tiene el docente. Entonces, esto también es producto de inversión educativa, que haya conectividad en todas las escuelas. ¿Qué es lo que vemos nosotros? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Cuando nosotros analizamos el presupuesto educativo del año 2018, nosotros lo que vemos es que se ha implementado una política de ajuste sobre el sistema educativo que es, la verdad, bastante escandalosa. Cuando uno mira, bueno, no voy a repetir porque muchos de los cuadros los pasaron acá con lo que fue la inversión educativa, pero voy a dar algunos datos del recorte que se hizo en educación. En el 2017, para el nivel inicial, para construcción de jardines de infantes, se quitaron 3.759 millones de pesos, es decir, hubo 3.700 millones de pesos menos en construcción de instituciones de nivel inicial, algo que era una promesa de campaña, que iban a construirse jardines de infantes. En el INET, el Instituto Nacional de Educación Técnica, que además es una ley que tiene financiamiento propio, se subejecutaron también 112 millones de pesos. El plan Progresar, que era este estímulo para la terminalidad de estudios, 527 millones de pesos menos. Conectar Igualdad, 3.500 millones de pesos menos. Los programas socioeducativos, 670 millones de pesos menos. Formación docente, 50 millones de pesos menos. Formación docente es otro de los aspectos que también nosotros discutíamos en la paritaria. En la paritaria nosotros, además de discutir nuestro salario inicial, cuál iba a ser el piso, discutíamos también sobre este fondo compensatorio y discutíamos sobre el incentivo docente. Acá yo llegué sobre el final de la mesa anterior y había una discusión, también la planteó Axel, si tiene que aumentar o no el incentivo, si tiene que subir el fondo compensatorio. Es una discusión válida. Lo que nosotros queremos es ser parte de esa discusión, porque eso tiene que ver directamente con el salario docente, y si ha hecho algo este gobierno, precisamente, es dejar a los docentes fuera de toda discusión, al derogar por decreto un artículo de la Ley de Financiamiento Educativo, por medio del decreto 52, por el cual anula la paritaria docente. Con la excusa de que no existe la paritaria, que en realidad no existía, que era un artículo. Y la verdad que uno se pregunta, si no existía, ¿por qué hacía falta un decreto que la derogue? La realidad lo que demuestra es una falta de voluntad de diálogo y una decisión política por parte del gobierno de no discutir salarios, de no discutir educación, de no discutir políticas educativas, de no discutir inversión con los trabajadores de la educación. El total de recortes en educación, 8.600 millones de pesos. Ese fue el ajuste del año 2017. Cuando uno mira, recién comentaba el tema de la Ley de Educación Técnica, que tiene financiamiento propio. En el año 2016 se ejecutó solamente el 17% de ese presupuesto. Un presupuesto que en el tema de educación técnica venía con una ejecución cercana al 90%, una ejecución muy alta desde el 2005, que se sancionó la ley, que permitió equipar escuelas, que permitió la formación docente inicial, que permitió construcción de edificios de educación técnica superior y centros de formación profesional. Y el año 2017 nuevamente otro ajuste o subejecución, que son las formas de no cumplir las metas de financiamiento. Programas de formación docente. Yo decía, cada vez que se habla de calidad educativa, de inversión o de financiamiento, se habla de calidad educativa. Algo que nosotros hemos querido discutir históricamente es la formación permanente y continua de los trabajadores. El programa en Nuestra Escuela, que permitía que miles y miles de trabajadores se puedan capacitar,
también fue cerrado, ajustado. Todo esto además vino de la mano de despido de trabajadores. Miles de trabajadores del Ministerio de Educación de la Nación, docentes, de todas las áreas que fueron despedidos. Vemos también que para el 2018 cae la inversión, cae la propuesta de inversión del gobierno, y lógicamente todo esto lo vemos de la mano de lo que está pasando y de cómo está cayendo el salario. Se ha planteado en estos 2 años el salario promedio de los docentes cayó, depende, entre un 7 y un 12%. Para este año todas nuestras paritarias tuvieron un techo del 15%. Cualquiera de las provincias que han tenido algún acuerdo tuvieron aproximadamente entre un 7, un 8, un 9% para el primer semestre. La inflación ahora para el primer cuatrimestre ya supera el aumento que tuvimos cualquiera de los docentes. Entonces, lo que nosotros vemos también, quiero aclarar esto, cuando nosotros discutíamos la paritaria en el mes de febrero, marzo, nos decía los distintos ministerios de educación provinciales que la inflación prevista era del 15%. Ya en ese momento el Banco Central tenía una previsión de inflación del 19%. Es decir, era un organismo oficial, no era una previsión que hacíamos nosotros. Es decir, ellos mismos ya preveían, es decir, que había una decisión política de que el salario de los docentes perdiera poder adquisitivo. Yo decía el contexto de las leyes. El contexto de las leyes a nosotros, a partir del año 2005, fue la herramienta que permitió que hubiera mayor inclusión, que hubiera mayor inversión, la construcción, la mayor cantidad de construcción de edificios escolares que hubo en la historia de nuestro país prácticamente en ese tiempo. Y lo que estamos viendo ahora es que esto además viene de la mano de los que nosotros denominamos procesos de privatización en y de la educación. Las formas en que está oculto estos procesos de privatización que vienen desde la aplicación de las pruebas estandarizadas, que al menos nosotros cuestionamos seriamente la efectividad para medir qué es lo que, cuando hablamos de educación de calidad, como nos gusta hablar a nosotros, no de la calidad de la educación, es decir, ¿de qué estamos hablando? Bueno, gran parte son todos estos sectores que vienen de la mano de estos procesos de privatización de y en la educación, fundaciones que se acercan para hacer negocios en la educación, y esto viene también de los proyectos de desescolarización. Breve lo digo porque ya me excedo, si no. Proyectos de desescolarización, que los podemos ver gráficamente con quienes están avanzando más rápidamente en los procesos que se están elaborando en el Ministerio de Educación, como Secundaria 2030, o los procesos de cierre de los institutos de formación docente, cuyo laboratorio de ensayos para nosotros es la Ciudad de Buenos Aires. El año pasado se pretendió que la secundaria del futuro, los chicos de 5º año no estudiaran más, fueran a trabajar a las empresas. Solamente lo de las escuelas de gestión estatal. Las escuelas privadas tenían 5º año. Gracias a la lucha de los estudiantes y de los docentes, logramos que en 5º año los chicos siguieran estudiando. Pero esto tiene que ver con los procesos de desescolarización, tiene que ver con el intento de cerrar los institutos de formación docente, como pasó en Jujuy, como está pasando en Mendoza, que como están queriendo hacerlo en la Ciudad de Buenos Aires, y como están llevando a cada una de las provincias intentar reducir la cantidad de institutos de formación docente. Para nosotros entonces es central qué es lo que estamos discutiendo. Cuando nosotros discutimos inversión, cuando discutimos financiamiento, lo que estamos discutiendo es si el conocimiento tiene que ser un bien de mercado o tiene que ser un derecho social. Bueno, muchas gracias.